que, ya, no estaba pudiendo grabar el programa y dije, si no, no van a poder escucharlos lo demás. Y hoy tenemos cosas importantes que quiero compartir con usted. Pero antes de cualquier cosa, quiero pedirle que usted juntamente conmigo hagamos una oración. Oremos a nuestro Dios y Padre. Padre, en esta mañana venimos delante de ti dándote gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque tú eres un Dios bueno, Padre, que nos das este privilegio tan grande, Señor, de compartir, Señor, en esta estación de radio por internet tu palabra, Señor, y sobre todo de orar, Padre. Mira que en estos tiempos lo necesitamos mucho, nuestra familia, nuestra nación, nuestra iglesia, necesita tiempo de oración, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, en esta mañana, Padre, el que guíe, Señor, cada uno de los momentos de oración de este día. Que seas tú, Padre eterno, el que ponga palabras en nuestra boca y derrame de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado para escucharnos. Tú bendícelos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, y derrama de tu Espíritu sobre cada uno de ellos. Y sobre todo, Padre, yo te pido, Señor, que inquietes corazones para que sientan la necesidad de buscarte cada día más, que sientan la necesidad de orar, Padre eterno. Yo les agradezco y les bendigo. Gracias te doy, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les recuerdo, si tienen algún tipo de problema con el audio, le pido que por favor nos lo hagan saber. Les vuelvo a compartir, tuvimos algunos problemas con el equipo que normalmente hacemos el programa, no pudimos, tuvimos que improvisar. Entonces espero en Dios que nos hagan saber si hay algún problema y que llegue con buena fidelidad. Se reportan desde Tecámac, hermana Georgina, que Dios le bendiga, gracias por escucharnos. Hermanos, váyanse reportando poco a poco para saber que están con nosotros. Bueno, el tema que les quiero compartir el día de hoy se llama ¿cómo debemos considerar a las autoridades? Y ese es un punto bastante bueno, porque en más de una ocasión, hemos estado viendo que muchas personas no respetan a la autoridad. Entonces quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. De hecho, si usted continúa leyendo ahí, se va a dar cuenta que sigue hablando del respeto y sobre lo que tenemos que hacer con las autoridades, pero ahorita solamente vamos a tomar esos dos versículos. Dice, cuando tratamos con el asunto de la autoridad, en particular cómo actuar ante el gobierno de nuestro país, la Biblia nos da algunos asuntos importantes para considerar. Hay que recordar que esto no está limitado solamente a nuestro país, sino si están oyendo desde México. Si hay alguno que esté oyendo en otro país, aplica exactamente igual. Dice, Dios establece a los gobernantes. Es cierto que no todo gobierno oficial es obediente a Dios. Muchos gobiernos violan la palabra de Dios, pero Dios ha permitido ciertos gobiernos con un propósito divino. En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios permitió que algunos malos países fueran poderosos para castigar a Israel por su mal proceder y recordarles que debían volver a Dios. Por lo tanto, debemos respetar a las autoridades, ya que Dios tiene propósitos específicos al permitir ciertos gobiernos. Dios usa a los gobernantes que tienen temor de Dios,
Aunque Dios en definitiva tiene control de todo lo que ocurre y de cada suceso que hay en el mundo, Él usa a sus seguidores que están en posiciones estratégicas de poder. Cuando la reina Esther, una judía, vio la posibilidad de que su pueblo fuera destruido, su tío Mardoqueo desafió con estas palabras: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Ciertamente Dios no nos prohíbe ser parte de los procesos políticos y aún nos usa a cristianos en el gobierno para cumplir sus propósitos. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, y quiero invitarlo. Muchas veces nosotros sabemos de algún hermano que está en cuestiones políticas y lo primero que hacemos es criticarlo. Digo, obviamente en el contexto de un verdadero hijo de Dios, eso es lo que nos estamos refiriendo. Eh, y vemos que está incursionando o Dios lo ha puesto ahí y nosotros lo primero que hacemos es criticarlo y hablar de él. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar por él. En todo tiempo estar orando por él para que sea Dios el que lo guíe. Está ahí con un propósito y nosotros no lo sabemos porque nosotros no sabemos todo a diferencia de Dios. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que entender los propósitos de Dios, las razones por las cuales Dios está poniendo ciertas personas que conozcan de Él o que no conozcan de Él. Eso a final de cuentas está bajo el control de las manos de Dios. Dice, tenemos que ser testigos para los que están en autoridad. Tu obediencia a las leyes del país es usada como un testimonio que exalta al Dios que sirves. Pedro, dirigiéndose a los primeros cristianos que estaban sufriendo crueles persecuciones bajo la tiranía de Nerón, los desafió a ser buenos ciudadanos. Y esto tú lo puedes leer en 1 de Pedro 2, 13 y 15. Hace poco yo les decía, hermanos, no importa que parezca malo, tú tienes que ser fiel, tú tienes que dar testimonio con tu obediencia. Porque no sabes cuándo tu obediencia es la que va a ser ese agente de cambio que va a provocar que una persona, un gobierno, una autoridad diga, a ver, yo estoy haciendo esto y ellos son obedientes. Algo está pasando ahí. Yo les decía que nosotros tenemos que ser un factor de influencia para el gobierno. Como que ellos volteen el día de mañana a vernos y digan, tengo que tomar una decisión, ayúdenme a orar para que Dios me diga qué hacer. Eso sería fabuloso, hermanos. Habremos estado cumpliendo nuestro objetivo como cristianos. Dice, nuestra fidelidad a Dios siempre debe de estar primero. ¿Qué debemos hacer cuando la ley o el gobierno contradicen directamente la ley de Dios? Perdón. Nosotros somos responsables ante una autoridad mayor. En el Antiguo Testamento leemos que Daniel desafió el derecho del rey que le prohibía a la gente orar a otros dioses que no fuera él mismo. Esto lo encuentra en Daniel 6, del 1 al 28. Daniel sabía que Dios había dicho que la adoración únicamente a él, así que obedeció la ley de Dios antes que la ley de los hombres. Como recordarás, Daniel fue echado al foso de los leones, pero Dios preservó su vida cerrando la boca de las bestias. En el Nuevo Testamento, cuando el sumo sacerdote les ordenó a los apóstoles que no hablaran en el nombre de Jesús, Pedro respondió, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Esto lo encontramos en Hechos 5:29. En tiempos más recientes, los cristianos que viven en países comunistas o musulmanes continúan hablando de Cristo
y repartiendo, Biblias a pesar de las leyes que lo prohíben. Quizá lo mejor que podemos hacer respecto a la autoridad es seguir el consejo de Primera de Pedro 2:17. Teman a Dios y respeten al Rey. Aquí tenemos un perfecto equilibrio, porque si tenemos a Dios viviremos por encima de cualquier crítica y seremos ejemplo para aquellos que están en autoridad. Al mismo tiempo seremos capaces de discernir cuando las leyes humanas contradicen a las leyes divinas, establecidas por Dios para leer la próxima nota. No, eso ya no. Ok. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Y quiero que leamos ahora sí Romanos 13, del 1 al 7. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen poder para castigar. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que permanecer dando testimonio como hijos de Dios. Y quiero que hagamos una oración, pero antes de hacer esta oración, vamos a escuchar un canto y regresamos en un momentito. Solo un canto porque hoy tenemos mucho que ver y tenemos que reducir el tiempo. Así que permítanme, vamos a un canto y regresamos. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida en tu programa Orando por México. Regresamos. Ya estamos aquí de regresos, hermano, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida en tu programa Sanando y Saciando. No es cierto, es Orando por México, discúlpenme. Me perdí ahora sí. Me quedé con la inercia del día de ayer. Discúlpenme, les recuerdo que estamos en Orando por México y precisamente quiero compartirles algo de antes de hacer una oración por nuestro país. Yo sé que la razón principal de este programa es orar, pero quiero compartirles algo que yo entendí hace algún tiempo y que es importantísimo para aprender a por qué tenemos que orar por nuestros gobernantes, por qué tenemos que orar eh, por cada una de las autoridades y por qué nosotros como cristianos tenemos esa obligación, podríamos llamarle. Dice, creo que Satanás es un gran imitador, de modo que diseñó su ejército como el de los santos ángeles. La carta de los Efesios identifica estas fuerzas de las tinieblas en el siguiente flujo de autoridad. Porque no tenemos lucha contra no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esto lo encuentra usted en Efesios 6:12.
Y durante años como cristianos hemos escuchado esta palabra, hemos escuchado eh, este versículo y es más, hasta lo hemos repetido en una infinidad de ocasiones, pero no hemos entendido cuál es el verdadero propósito de lo que está sucediendo. A ver, bueno, ok, ahorita, continuamos. Primero, este pasaje dice principados. Vamos a ver quiénes son los principados. Dice, se llama principados a los seres demoníacos de más alto rango. La palabra principado se traduce del griego arge, que significa principal. Estos son los jefes de los demonios, que equivalen a los arcángeles entre los santos ángeles. Estos príncipes ejercen dominio sobre las almas de la gente, y esto lo podemos ver en Efesios 2, 1, 3. Un principado es lo que comisiona a los espíritus demoníacos para que operen en los desobedientes. Además, estos príncipes gobiernan sobre continentes y naciones. En Daniel 10, versículos 12 y 13, Gabriel le informa al profeta que un principado de Persia había estorbado su llegada a Daniel durante 3 semanas. Gabriel tuvo que llamar al arcángel Miguel para vencer al archidemonio de Persia. Estos demonios están sujetos a Cristo. Y lo vemos en Efesios 1, 20, 22. También se sujetan a los creyentes llenos del Espíritu Santo, como leemos en Efesios 2:6. Entonces vamos a entender que los principados son aquellos que están gobernando países. Y aquí es donde podemos entender por qué hay países en los que hay tanta brujería, violencia, robo, alcoholismo. Y si analizamos esto, vamos a entender que el lugar donde nosotros estamos ubicados está siendo gobernado por algún tipo de principados. Y nosotros tenemos que arrebatárselo. Pero no vamos a hacerlo yendo a pelearnos con ellos. Lo vamos a hacer a través de la oración, porque hay que entender y aprender que a veces será a través de guerra espiritual y a veces no podremos hacer guerra espiritual. Tendremos que dejar que poco a poco Dios haga el trabajo. Eso es algo fundamental que tenemos que conocer. Entonces, ¿se dan cuenta por qué tenemos que orar por nuestros gobernadores? Por nuestro presidente, por nuestras autoridades, porque hay un principado que está sometiendo. Y nosotros sabemos que si alguien no está sujeto a Dios, pues está sujeto al enemigo. Después sigue potestades. Hermana Brenda, ahorita escucharé su audio y le responderé, no sé qué sea. Entonces ahorita lo escucharé. Dice potestades. La palabra potestad proviene del griego exousia, que significa autoridad delegada, como la de un policía. Estos demonios parecen operar invisiblemente en centros gubernamentales como los gobiernos nacionales. Estas potestades no pueden separarnos del amor de Dios, Romanos 8:38. Serán conmovidas al final de la era, Mateo 24:29. Estas potestades, como los principados, se sujetan a Cristo. Primera de Pedro 3:22. Si se dan cuenta, estas potestades están aquí para operar invisiblemente. Ellos tienen autoridad delegada. ¿Sí? Después dice gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas se traduce de la palabra griega cosmocrator, que significa apoderarse y asir los gobiernos por las tinieblas y el mal. Cosmas tiene que ver con un arreglo u orden. Estos gobernadores quieren dominar las oficinas de gobierno, la legislatura y las cortes judiciales. Bueno, les leo todo y ahorita platicamos. Dice fuerzas espirituales de maldad.
Fuerzas espirituales de maldad, en griego literalmente significa impostores espirituales. La palabra maldad es ponería, de la cual derivan fornicación y pornografía. Estos son espíritus inmundos con los que tratamos a diario. Algunos de estos tienen nombre para nosotros. Perdón. Belcebú significa señor de las moscas. Abadón o Apolión significa destructor. Demonio quiere decir tormento de la mente. El ejército de Satanás está bien organizado y sus legiones emplean un despliegue de artimañas. Debemos estar preparados para hacer frente a este enemigo infernal y poner a descubierto sus tácticas. Esto fue sacado de un libro que se llama de Ron Phillips, una guía esencial para la guerra espiritual y los demonios. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, esta es la razón por la que tenemos que estar orando por nuestras autoridades, porque ellos están bajo un constante ataque del enemigo, porque sabemos que si el enemigo ataca a nuestras autoridades y las somete, pues va a poder trabajar con nosotros de una manera más fácil. Nos va a llevar a un límite en el que nosotros podríamos llegar a tener que decidir entre Dios y nuestras vidas. Y lamentablemente si analizamos la historia, nos damos cuenta que por muchas generaciones o por mucho tiempo, el ser humano ha preferido en algunas ocasiones renegar de Dios o dejar a Dios a un lado por seguir u obedecer a sus autoridades o simplemente por salvar su vida. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, por esto, porque ellos están bajo un constante ataque. Ellos están siendo sometidos constantemente. Entonces, hermanos, yo les voy a pedir que hagamos una oración en esta mañana por nuestras autoridades. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Dándote gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Padre. Porque hoy, Padre, nos haces ver la necesidad de estar orando constantemente por nuestras autoridades, Padre. Hoy venimos con un corazón humilde, Padre, a pedirte por la vida de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, Padre. Yo te pido, Señor, que tú derrames bendición sobre su vida, que derrames sabiduría, entendimiento, Señor, pero sobre todo que llegue ese temor a ti, Padre. Sé que suena imposible, sé que suena algo ilógico, Padre, pero tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Bendice, Señor, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Padre. Bendice, Padre eterno, Señor, al gobernador de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Padre. Yo te pido que seas así con cada una de las autoridades de este país, Señor. Que tú derrames, Señor, entendimiento, sabiduría sobre su vida, Señor. Permite, Señor, que los cristianos de cada región, Señor, podamos acercarnos, Señor, a nuestros gobernadores, a nuestras autoridades y ser testimonio, ser de bendición, Padre. Que no solamente seamos un voto más, no, Padre. Que sin importar el partido, el color o lo que sea, Padre, siempre estemos presentes como tu iglesia, Señor. Porque es lo que necesita nuestro país, porque es la forma en que vamos a poder transformar nuestro país, Padre, a través de ser influencia, a través de estar orando constantemente por ellos, Padre. Yo te pido, Padre eterno, que tú seas con cada uno, Señor, de nuestras autoridades, Padre. No permitas que se corrompan, Padre. Y si ya lo han hecho, Padre, tú restáuralos, Padre. Pon a alguien que pueda llegar a hablarles de ti, Señor. Para que ellos puedan conocer el temor a ti, Señor. El amor a ti, Padre.
Nuestro país lo necesita urgentemente, Padre. Por lo tanto, Padre, yo te pido, Señor, por cada autoridad, Señor. Sabemos que son puestas por ti, Señor, y no queremos seguir peleando, Señor, por lo que nosotros creemos. Queremos, Padre eterno, que seas tú el que haga la obra perfecta, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Que dejemos de perder el tiempo en cosas que no tienen sentido, Señor. Que dejemos de criticarnos unos a otros y que nos enfoquemos en nuestra verdadera tarea, que es gobernar y adorar, Padre. Porque tú nos dijiste, Padre eterno, que señoreáramos esta tierra. Y es el tiempo, ha llegado el tiempo que lo tenemos que hacer, Padre. Yo te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Derrámate sobre esta nación, Padre. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Perdón, tuvimos aquí un pequeño problemita con el audio. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y nos está permitiendo en este día compartir esta palabra con ustedes. Sé que en muchas veces es difícil someterte a la autoridad, sobre todo cuando tú ves que no se rigen de la manera adecuada, que la manera en que viven te da coraje. Pero hermanos, Dios no nos mandó a juzgarlos. El que los va a juzgar es Dios. Por lo tanto, hermanos, yo los invito a que no nos fijemos en eso. Nosotros cumplamos con orar por ellos, cumplamos en si Dios te ha puesto en un lugar de que eres influencia para ellos, tú cumple con esa enmienda que Dios te dio de orar y ser influyente de manera positiva para con ellos, y Dios te va a honrar a ti. Entonces, hermanos, vamos a ir a un corte musical, un canto, regresamos. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida en tu programa Orando por México. Que Dios les bendiga y regresamos acabando este canto. Ya estamos aquí de regreso, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en tu programa Sanando y Saciando. No es cierto, otra vez, Orando por México. Ese nombre se me quedó muy grabado. Pero va mucho de la mano, hermano, porque si nosotros sanamos y saciamos nuestra tierra, vamos a poder cambiar por nuestro país, nuestro entorno. Y quiero compartirles un texto, porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el lugar en el que Dios nos puso. Dios nos dio esa enorme responsabilidad y nosotros tenemos que recuperarla, tenemos que sanarla y tenemos que empezar a saciar, tenemos que suplir las necesidades. Obviamente no lo vamos a hacer esto en nuestras fuerzas, porque nosotros no tenemos la capacidad. Veíamos el día de ayer, precisamente en el programa Sanando y Saciando Nuestra Tierra, que Dios tiene el control, Él sí tiene el poder de hacer eso. Por eso es que nosotros tenemos que depender de Él. Entonces, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Le voy a dar un tiempecito para que lo busque, y si no, para que la anote. Y mientras aprovechamos para saludar a nuestra hermana Brenda, que Dios le bendiga a usted y a sus hijos. Gracias por estarnos acompañando, porque nos están escuchando. Dios les bendiga, Dios te bendiga Alexis, Dios te bendiga Ángelo, Dios te bendiga Derek. Espero no haberme equivocado. Que Dios les bendiga, gracias por escucharnos, gracias a su esposo Oscar. Y ahí, contagia a su mamá, a la hermana Sofía y a Sofi, para que nos escuchen también.
Bueno, Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros sojuzgarla, es que nosotros tenemos que gobernar, tenemos que cuidarla, es nuestra responsabilidad. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad como cristianos estar orando constantemente por nuestro país, porque nos puso en este lugar con un propósito. Después nos colocó estratégicamente en diferentes lugares. O sea que el lugar donde tú estás viviendo, en el que tú estás residiendo, en el que tú estás trabajando, en el que estás estudiando, no es casualidad. Dios te puso ahí con un propósito, el lugar al que asistes a la iglesia. Dios te puso con un propósito. Dios quiere algo contigo. Entonces, hermano, tú tienes que estar en oración para que Dios te vaya revelando qué es lo que tienes que hacer. De entrada sabemos, porque nos dijo, id de hacer discípulos. Lo primero que tenemos que predicar, dar testimonio. Esa es una parte muy difícil. Entonces, hermano, tenemos que enfrentar este reto, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hoy quiero hacer una oración por cada uno de nosotros, hermano, por cada uno de esos valientes que han decidido tomar este reto. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Padre eterno, por cada hijo tuyo, Señor, por cada oyente, Señor, que ha tomado la decisión de ser luz en medio de la oscuridad, Padre, que ha decidido dejar de quejarse, dejar de criticar, Padre. Dejar de hablar mal de nuestras autoridades, porque cada vez que hablamos mal, confesamos, Padre, y declaramos que eso va a ser. Y al rato sucede, Padre, porque nuestra boca tiene poder como cristianos. Tenemos que tener el control de nuestra lengua, Padre. Tenemos que aprender a hablar. Como decíamos el martes, tenemos que estar conectados a la fuente, Padre. Enséñanos a conectarnos a ti, para que entonces no salga palabra buena y palabra mala de nosotros, sino que en todo tiempo salga palabra buena, palabra de bendición, que salga agua dulce, que sane y sacie, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos ilumines, nos des sabiduría, entendimiento, Señor, pero sobre todo que nos des las fuerzas, Señor, que aprendamos a ser obedientes a tu palabra, Señor, para poder hacer lo que tú quieres, Señor, que podamos, Padre eterno, Señor, dar testimonio de que somos hijos tuyos en todo tiempo, Señor. Que no permitamos que el enemigo siga arrebatándonos terrenos, Señor. Que no permitamos ni le entreguemos territorio a Satanás, Señor. Porque muchas veces lo hacemos nosotros, Señor. Vamos y se lo ofrecemos. No, Padre. Que entendamos cuál es nuestra responsabilidad de sojuzgar la tierra, Señor. Que entendamos que estamos aquí para gobernar y adorarte a ti, Señor. Y que hay batallas que se oran, que se ganan, Padre, en oración, Señor. Y esta batalla solo la vamos a ganar de dos formas: orando y dando testimonio de que tú estás con nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que tú traigas revelación, Señor. Que no permitas, Señor, que sigamos caigando en el juego del maligno, Señor, ni que perdamos el tiempo, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor. Y permite que como Daniel o como José, Padre, fueron influencia para su gobierno, Señor. Yo te pido, Señor, que tú permitas que nosotros seamos influencia para nuestros gobiernos, para nuestras autoridades, Padre. Yo te lo pido en esta mañana, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, quiero agradecerles el favor de su compañía una vez más. Se nos fue el tiempo volando.
Quiero pedirle una disculpa, como inicialmente le dije. El equipo que usamos normalmente para hacer el programa el día de hoy no quiso funcionar. Anoche lo usamos y no tuvo ningún problema. Y ahorita, pues de plano no quiso funcionar. Pero gracias a Dios porque tuvimos otra alternativa y miren, gracias a Dios pudimos hacerlo sin ningún problema. Les agradezco su apoyo, de verdad, hermanos. Yo sé que ahorita somos poquitos, pero va a llegar el tiempo en que Dios nos va a permitir ser más y eso provoca que mi corazón se llene de alegría, porque lo hago siendo obediente a lo que Dios puso en mi corazón, a lo que Dios me pidió que hiciera. Entonces yo le doy gracias a Dios porque aunque hoy somos poquititos, el día de mañana vamos a ser muchos más y vamos a tener programas todos los días, a toda hora, porque vamos a llegar a lugares que nunca nos hemos imaginado. Y yo sé que a algunos hermanos les cuesta trabajo, pero usted insista, usted comparta, recuerde que esto está siendo grabado y que va a ser subido al canal de YouTube de la Iglesia Fuente de Agua Viva México, así nos encuentra. Y estoy seguro que Dios va a empezar a obrar, Dios va a empezar a hacer muchas cosas. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, les agradezco el favor de su compañía. Les agradezco a los que se reportaron desde Tecámac, la hermana Brenda, aquí no sé cómo se llama la colonia. Si ahí la hermana Brenda me puede mandar un mensajito, cómo se llama la colonia donde vive. Y desde Tecámac, nuestra hermana Georgina, que Dios le bendiga. Son las que se reportaron. Hay alguien más, pero no sé quién sea. Entonces, que Dios les bendiga. Les agradezco el favor de su compañía. Y bueno, por último, vamos a hacer una oración para despedirnos. Y le voy a pedir que me acompañe. En esta ocasión sí le voy a pedir que haga esta oración y que a todos los pastores que vengan a su cabeza usted pida por ellos. Padre, venimos en esta mañana dándote gracias primeramente porque nos das el privilegio de estar una vez más en tu programa, Señor. Dándote gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Pero sobre todo quiero darte gracias porque me permites orar, Señor, por nuestras autoridades, Señor. Hacer una oración al aire, Señor, que tal vez la va a escuchar a alguien y va a ser de bendición, Señor. Yo te doy gracias, te bendigo por este privilegio tan grande. Yo te pido en esta mañana, Padre eterno, Señor, por cada uno de los pastores, Señor, que tú has puesto al frente de tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre ellos, que tu Espíritu Santo, Padre eterno, les dé sabiduría, entendimiento, pero sobre todo que les des paz, que les des fortaleza, Padre. Porque ciertamente, Señor, es un tiempo en el que es muy difícil ser pastor, Padre. Yo te pido, Señor, que tú los guíes, Señor. Que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu mano poderosa esté sobre ellos en todo tiempo. Que no te apartes ni de día ni de noche, Señor. Que tú guardes su entrada y su salida en todo tiempo, Señor. Que Padre eterno, que no hagamos nada, Señor, si tú no vas delante de nosotros. Bendice a cada uno de los líderes, Padre eterno. Bendícelos, Señor. Permite, Señor, que ellos puedan sujetarse a sus autoridades, Padre. Tú derramas, Señor, de ese espíritu, Señor, de sabiduría, Señor, sobre ellos. Que Padre eterno, que cada uno en la iglesia, Señor, pueda entender que en la obediencia está la bendición y que no es para someterte al hombre, sino para someterse a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, sobre toda autoridad que tú has puesto, Señor, en este país, Señor. Tómalos en tus benditas manos, Señor. Permite, Señor, que tu iglesia, que tu pueblo, Señor, sea influencia positiva sobre cada uno, Señor, de esos gobiernos, de esas autoridades, Padre.
Yo te pido, Señor, que tú cumplas todo conforme a tu bendito propósito, Señor, y que nosotros podamos cumplir con el nuestro, Señor. Yo te pido, Señor, que este fin de semana, Señor, tú te muevas con mano poderosa sobre cada uno de los servicios que van a tener cada una de las iglesias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que gobierne y tome el control, Señor, de cada servicio, Señor. Te pido por la iglesia Fuente de Agua Viva, Padre eterno, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre ellos, que los libres y los guardes, Señor, que ángeles acampen alrededor de cada uno de los miembros, Señor, y declaramos que son cubiertos con tu sangre preciosa, Padre. Yo te bendigo, Padre, en esta mañana, Señor, y te doy gracias por el privilegio de poder estar aquí, Padre. Gracias te damos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermano, gracias por acompañarnos. Gracias, hermana Brenda, es Colonia Miguel Hidalgo, nos está informando. Gracias, que Dios les bendiga. Les agradezco infinitamente el que nos estén acompañando. Y les recuerdo que nos estamos escuchando el próximo martes de 5 a 7 en su programa Conectados a la Fuente. El miércoles de 10 a 11, Camino a la Salvación. El jueves de 5 a 7, Sanando y Saciando Nuestra Tierra. Y los viernes de 10 a 11, Orando por México. Les recuerdo que si usted tiene alguna palabra que quiera compartir con nosotros, la puede hacer a través de cualquiera de los medios que normalmente lo hacemos, que es iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, que es el correo electrónico, a través de Facebook, que es Iglesia Fuente de Agua Viva, y en un segundito le damos los teléfonos porque se me perdieron de aquí. Es increíble que después de tanto tiempo todavía no me lo aprenda. Al número aquí en cabina 65 94 67 06 y para WhatsApp al 55 46 43 5205. Son los medios en que se puede poner en contacto con nosotros. Les agradezco una vez más. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y nos estamos escuchando, si Dios lo permite así, el próximo martes de 5 a 7. Que Dios les bendiga y los dejo con este canto. Bendiciones.